¿Sabes cuál es la mentira más grande que el enemigo te ha hecho creer? Que Dios te va a fallar. Que en el momento más crítico de tu vida, cuando más lo necesites, Él no va a estar ahí. Te voy a contar algo que tal vez te va a incomodar, pero es la verdad. Hay personas que han estado esperando durante años que Dios le falle para justificar su incredulidad. Están esperando ese momento donde puedan decir, ves, te dije que Dios no era confiable. Pero hoy te voy a demostrar por qué esa es la mentira más destructiva que existe. Mi nombre es Dante Gebel y durante más de 30 años he visto cómo Dios transforma vidas, cómo sana matrimonios rotos, cómo restaura economías destruidas y cómo levanta a personas desde el fondo del pozo. He visto milagros que desafían toda lógica humana. Pero también he visto algo que me preocupa profundamente. Cristianos que viven con miedo, creyentes que acumulan por temor, hijos de Dios que planean sus vidas como si Él no existiera. Hace unas semanas recibí una carta que me partió el corazón. Una mujer me escribía contándome cómo había perdido su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Me decía, Pastor Dante, yo diezmé fielmente, serví en la iglesia, oré todos los días y mire cómo me pagó Dios. Me quedé sin trabajo a los 50 años. ¿Dónde estaba Dios cuando me despidieron? Al leer esa carta entendí que hay un problema mucho más profundo en el pueblo de Dios. No es un problema de finanzas, no es un problema de trabajo, es un problema de comprensión sobre quién es Dios y cómo opera en nuestras vidas. ¿Tú también te has hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Por qué permite que pasemos por valles tan oscuros si se supone que nos ama? Te voy a ser honesto contigo. Durante años luché con estas mismas preguntas. Hubo momentos en mi ministerio donde dudé, donde me pregunté si realmente Dios estaba conmigo. Hubo noches donde me desperté con ansiedad, preguntándome si las promesas que predicaba realmente se cumplirían en mi vida. Pero entonces algo cambió mi perspectiva para siempre. Entendí que el problema no era que Dios me fuera a fallar, sino que yo tenía una expectativa equivocada de cómo debía actuar Dios en mi vida. Había convertido a Dios en mi empleado personal en lugar de reconocerlo como mi Señor. Esperaba que Él hiciera lo que yo consideraba mejor para mí, en lugar de confiar en que Él sabía lo que realmente necesitaba. Déjame contarte una historia que cambió para siempre mi entendimiento sobre la fidelidad de Dios. Hace años conocí a un empresario muy exitoso que tenía una cadena de restaurantes. Este hombre era un cristiano devoto, diezmaba religiosamente, apoyaba muchas obras misioneras y era reconocido en su congregación como un hombre de fe. Pero había algo que me llamaba la atención. Cada vez que hablaba de sus negocios, su rostro se tensaba. Tenía una ansiedad constante por el dinero, por las ventas, por la competencia. Un día me invitó a almorzar y me confesó algo que me impactó. Dante, tengo tanto miedo de perder todo lo que he construido que ya no puedo dormir bien. Tengo 5 cuentas bancarias en diferentes bancos, 3 cajas fuertes y aún así siento que no es suficiente. Le doy a Dios mi diezmo, pero me guardo el 90% con tanto temor que ya no disfruto de nada de lo que tengo. En ese momento entendí algo crucial. Este hombre había hecho de su provisión económica su Dios verdadero. No era que sirviera a Dios y tuviera dinero. Había hecho del dinero su seguridad y a Dios lo había relegado a ser el capellán de sus finanzas. Le tenía más fe a sus cuentas bancarias que a las promesas de Dios. ¿Sabes qué pasó 6 meses después? Una crisis económica golpeó su sector, varios de sus restaurantes quebraron y perdió aproximadamente el 70% de su fortuna. Cuando me llamó para contarme, esperaba escuchar amargura, esperaba escuchar reproches contra Dios, pero lo que escuché me dejó sin palabras. Me dijo, Dante, por primera vez en años puedo dormir tranquilo. Perdí la mayoría de mi dinero, pero recuperé mi fe. Ahora entiendo que mi seguridad nunca estuvo en lo que tenía guardado, sino en quien me guarda a mí. Esa conversación me hizo entender algo fundamental. Dios no nos falla cuando perdemos cosas materiales. Dios nos libera del miedo, nos libera de la ansiedad, nos libera de ídolos que habíamos construido sin darnos cuenta. A veces lo que nosotros interpretamos como que Dios nos ha fallado, en realidad es Dios rescatándonos de cosas que se habían convertido en cadenas en nuestras vidas. Pero aquí viene la pregunta que sé que te estás haciendo. Dante, ¿entonces significa que tenemos que ser pobres para ser espirituales? ¿Dios está en contra de que tengamos éxito financiero? La respuesta es un rotundo no. Dios no está en contra de que tengamos riquezas, de que tengamos sueños, de que construyamos empresas, de que compremos casas hermosas o que disfrutemos de vacaciones con nuestras familias. El problema no está en tener, el problema está en cómo tenemos. El problema no está en planear, el problema está en planear sin incluir a Dios. El problema no está en el dinero, el problema está en lo que el dinero hace con nosotros. Cuando el dinero se convierte en nuestro Dios, cuando nuestras posesiones se convierten en nuestra identidad, cuando nuestros planes se convierten en nuestro evangelio, entonces hemos cruzado una línea muy peligrosa.
Escúchame bien. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que prosperes, Dios quiere que tengas más que suficiente, pero quiere que tengas todo eso con Él como tu Señor, no como tu empleado. Quiere que disfrutes de las bendiciones como un hijo que conoce a su padre, no como un huérfano que acumula por miedo a que le falte. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hijo y un huérfano? El hijo disfruta de lo que tiene porque sabe que su padre lo ama y siempre va a cuidar de él. El huérfano acumula desesperadamente porque no tiene la seguridad de que alguien va a cuidar de él mañana. Muchos cristianos viven como huérfanos espirituales, acumulando por miedo en lugar de disfrutar como hijos. Te voy a contar algo personal que nunca había compartido públicamente. Hace algunos años, cuando el ministerio comenzó a crecer significativamente, comencé a ganar más dinero del que había tenido en toda mi vida. Al principio me sentía bendecido, agradecido, pero lentamente, sin darme cuenta, comencé a cambiar. Comencé a revisar las finanzas del ministerio todos los días, obsesivamente. Comencé a tomar decisiones basadas en el miedo a perder lo que habíamos ganado, en lugar de tomarlas basadas en la fe en quien nos había llevado hasta ahí. Una noche Valeria, mi esposa, me confrontó. Me dijo: Dante, te has vuelto ansioso. Ya no eres el mismo hombre que conocí. Hablas más de dinero que de Dios. Planeas más con calculadoras que con oración. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Me había convertido en el empresario de mi propio ministerio y había relegado a Dios a ser el asesor espiritual de mis decisiones financieras. Esa noche me arrodillé y le pedí perdón a Dios. No por tener dinero, sino por haber permitido que el dinero me tuviera a mí. No por planear, sino por planear sin Él. No por querer más, sino por querer más por las razones equivocadas. Y ahí fue donde entendí una de las verdades más liberadoras de mi vida. Dios nunca me iba a fallar, pero yo sí podía fallarle a Él poniendo otras cosas en el lugar que solo le corresponde a Él. Aquí es donde quiero que entiendas algo crucial sobre cómo opera Dios en nuestras finanzas y en nuestros sueños. Dios no está interesado solamente en bendecirnos, está interesado en transformarnos. No está interesado solamente en darnos más, está interesado en hacer de nosotros mejores administradores de lo que ya nos ha dado. Su objetivo no es solamente llenar nuestras cuentas bancarias, es llenar nuestros corazones con su carácter. Por eso es que muchas veces Dios permite que pasemos por temporadas de escasez antes de darnos abundancia. No porque sea cruel, sino porque sabe que si no aprendemos a ser fieles en lo poco, no podremos manejarlo mucho. No porque quiera vernos sufrir, sino porque quiere prepararnos para las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has notado que las personas más generosas no son necesariamente las que más tienen? Muchas veces son las que menos tienen. ¿Por qué crees que es así? Porque han aprendido algo que los ricos muchas veces no han aprendido. Que la verdadera bendición no está en cuánto acumulas, sino en cuánto puedes dar. Jesús dijo algo revolucionario. Más bienaventurado es dar que recibir. No dijo es bueno dar, dijo es más bienaventurado. La palabra bienaventurado significa supremamente feliz, profundamente satisfecho. Jesús estaba diciendo que hay más felicidad, más satisfacción, más plenitud en dar que en recibir. Esto va completamente en contra de lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? El mundo nos dice, acumula para ser feliz, guarda para estar seguro, almacena para estar tranquilo. Pero Jesús nos dice exactamente lo opuesto. Da para ser feliz, comparte para estar seguro, siembra para estar tranquilo. ¿Quién tiene razón? ¿El sistema del mundo o las palabras de Jesús? Aquí está la clave que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. El dar no es solamente una acción externa, es la expresión de una condición interna. Cuando realmente amas a Dios, dar se convierte en algo natural. Cuando realmente confías en Dios, la generosidad fluye de manera automática. Cuando realmente crees que Dios nunca te va a fallar, el miedo a quedarte sin nada desaparece. Te voy a contar sobre una mujer extraordinaria que conocí en una de mis cruzadas. Se llamaba Esperanza. Y qué nombre tan apropiado para ella. Esperanza era una mujer viuda de 60 años que trabajaba limpiando casas. Ganaba muy poco dinero, apenas lo suficiente para pagar su renta y comprar comida básica. Cuando la conocí me contó que durante años había sido tacaña con su dinero. No diezmaba porque pensaba que no podía permitírselo. No daba ofrendas porque creía que necesitaba cada peso para sobrevivir. Pero un día escuchó una prédica sobre la generosidad y algo se movió en su corazón. Decidió comenzar a diezmar, aunque eso significara que tendría que sacrificar algunas cosas. Al principio fue difícil. Tuvo que dejar de comprar algunas cosas que antes consideraba necesarias, pero algo increíble comenzó a suceder. En lugar de quedarse sin dinero, comenzó a sobrarle. No me malentienda, no se volvió millonaria de la noche a la mañana,
pero comenzó a recibir trabajos adicionales que no había buscado. Los clientes comenzaron a recomendarla con sus amigos. Empezó a recibir propinas más generosas. Pero lo más importante de todo, comenzó a vivir sin ansiedad financiera por primera vez en años. Cuando me contó su historia, me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor Dante, antes tenía más dinero en mis manos, pero menos paz en mi corazón. Ahora tengo menos dinero en mis manos, pero más provisión en mi vida. He aprendido que la provisión de Dios no se mide solamente por lo que entra a mi cuenta bancaria, sino por cómo Él hace que lo poco se multiplique y alcance para todo lo que necesito. Esperanza había descubierto uno de los principios más poderosos del reino de Dios, que cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, Él honra nuestras finanzas con su provisión sobrenatural. No se trata de una fórmula mágica donde das para recibir, se trata de una relación de confianza donde das porque confías y Dios provee porque te ama. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, Dante, eso suena muy bonito, pero yo he estado diezmando durante años y mi situación económica no ha cambiado. Te entiendo. He pastoreado lo suficiente para saber que hay personas fieles que están pasando por dificultades financieras reales. Pero déjame preguntarte algo, ¿has estado diezmando con fe o con religiosidad? ¿Has estado dando con amor o con obligación? ¿Has estado sembrando con esperanza o con resentimiento? La actitud del corazón determina el resultado de la siembra. Dios no está interesado solamente en nuestro dinero, está interesado en nuestro corazón. Si das con resentimiento, estás sembrando resentimiento. Si das con miedo, estás sembrando miedo. Si das con amor y fe, estás sembrando amor y fe. Y lo que siembres, eso cosecharás. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas. La bendición de Dios no se mide solamente en términos económicos. A veces Dios nos bendice con provisión económica, pero otras veces nos bendice con salud, con relaciones restauradas, con paz en el corazón, con sabiduría para tomar decisiones correctas. La bendición integral de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Recuerdo a un hombre que vino a verme completamente desesperado. Su matrimonio estaba al borde del divorcio, sus hijos no le hablaban, había perdido su trabajo y tenía deudas enormes. Me dijo, pastor, he perdido todo, mi esposa me va a dejar, mis hijos me odian, no tengo dinero, no tengo trabajo. ¿Cómo puede ser esto, la voluntad de Dios? Le dije algo que tal vez no esperaba escuchar. Hermano, tal vez lo que tú llamas perder todo es lo que Dios llama encontrar la oportunidad de reconstruir todo correctamente. A veces Dios permite que nuestros castillos de arena se derrumben para poder construir sobre la roca. 6 meses después, ese mismo hombre regresó a verme, pero ya no era el mismo. Había encontrado un trabajo mejor que el anterior. Había comenzado terapia matrimonial con su esposa y estaban reconstruyendo su relación. Había tenido conversaciones profundas con sus hijos y habían comenzado a sanar heridas del pasado. Me dijo, pastor, ahora entiendo que lo que pensé que era Dios fallándome, en realidad era Dios salvándome de una vida que se estaba construyendo sobre fundamentos equivocados. Si estás viendo este video hasta aquí es porque algo de lo que estoy diciendo te está tocando tu corazón. Te quiero invitar a que te suscribas a este canal, porque tengo muchos más mensajes como este que van a transformar tu perspectiva sobre Dios, sobre las finanzas, sobre el propósito de tu vida. Dale clic al botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede ser incómodo, pero que es absolutamente necesario. El tema del control. Una de las razones por las cuales muchos cristianos viven con ansiedad financiera es porque están tratando de controlar lo que no pueden controlar en lugar de confiar en quien tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Cuántas horas has perdido preocupándote por cosas que están completamente fuera de tu control? ¿Cuántas noches has pasado desvelado pensando en escenarios que tal vez nunca van a suceder? ¿Cuánta energía has gastado tratando de asegurar un futuro que solo está en las manos de Dios? Jesús dijo algo que muchas veces citamos, pero pocas veces aplicamos realmente. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Jesús no estaba diciendo que seamos irresponsables, estaba diciendo que seamos inteligentes. Estaba diciendo que hay una diferencia entre planear y afanarse, entre prepararse y preocuparse, entre ser prudente y ser ansioso. La diferencia está en dónde ponemos nuestra confianza. Cuando planificamos con Dios hay paz. Cuando nos preocupamos sin Dios hay ansiedad. Cuando preparamos el futuro incluyendo a Dios en nuestros planes hay sabiduría. Cuando tratamos de asegurar el futuro excluyendo a Dios de nuestros planes hay necedad. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años. Estábamos planeando una cruzada masiva que requería una inversión económica muy grande. Habíamos hecho todos los cálculos, habíamos proyectado los gastos, habíamos estimado los ingresos. Todo se veía perfecto en el papel.
Pero 2 semanas antes del evento, varios de nuestros patrocinadores principales se retiraron por razones imprevistas. De repente teníamos un déficit enorme y ya era demasiado tarde para cancelar. Mi primer impulso fue entrar en pánico. Comencé a hacer llamadas desesperadas, comencé a buscar préstamos de emergencia, comencé a pensar en todas las formas posibles de conseguir el dinero que necesitábamos. Pero después de 2 días de ansiedad, me detuve y me pregunté, ¿en quién estoy confiando realmente? ¿En mi capacidad de resolver problemas o en el Dios que me llamó a hacer este evento? Esa noche reuní a mi equipo y les dije, vamos a orar. Vamos a presentarle esta situación a Dios y vamos a confiar en que Él tiene una solución que nosotros no hemos visto todavía. Oramos durante 1 hora presentando nuestra necesidad delante de Dios, pero también declarando nuestra confianza en su fidelidad. Al día siguiente recibí una llamada que cambió toda la situación. Era un empresario que ni siquiera conocía personalmente, que había escuchado sobre la cruzada y sentía en su corazón que Dios lo estaba llamando a financiarla completamente. No solamente cubrió el déficit que teníamos, sino que dio suficiente para expandir el evento más allá de lo que originalmente habíamos planeado. Cuando colgué el teléfono, entendí algo que cambió para siempre mi perspectiva sobre las finanzas y la provisión de Dios.